Y bueno amigos, hoy vamos a hablar un poco de Vini, de Vinicius y de un par de declaraciones que me he encontrado posterior a todo lo que ha sucedido con el futbolista brasileño, porque realmente me ha parecido triste y lamentable lo de la portada de Superdeportes, que la comentábamos hace realmente bien poco, no sé si lo recuerdan, hace un par de días creo, o fue el día de ayer, bueno, no me acuerdo exactamente, creo que fue ayer mismo. Y bueno, hay unas declaraciones, unas cosas aquí importantes porque lo que ha dejado el tema del clásico, la verdad es que es bastante llamativo. Entonces, bueno, les voy a pedir como siempre que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas porque bueno, adicional a la portada de Superdeporte, algún tweet que otro del Valencia Club de Fútbol. Pues la verdad es que se sigue generando esa polémica en torno al futbolista del Real Madrid Vinicius, de que si provoca, de que si se merece lo que le dicen, lo que le hacen, etcétera, etcétera. Entonces es lo que vamos a repasar el día de hoy porque vamos a escuchar dos declaraciones de dos personajes. Uno que bueno, conocí hasta hace bien poco, que hace pocos días hablaba un poco de algo que había comentado él. Y bueno, el otro sí es un poco más habitual, que se trata de Moy Llorons, una persona un poco más habitual dentro de este canal debido a su obsesión con el Real Madrid. Entonces, vamos a la pantalla y vamos a tratar de escuchar un poco esta opinión de este hombre que, igual que dije en el otro video, tiene nombre de... este es el que yo dije hace pocos días, o lo comenté con ustedes, que decía que el Barça había reventado al Real Madrid, pero que al final los puntos lo había sacado al Madrid. Algo así había comentado el sinvergüenza este, y que yo digo en este caso, y lo repito, tiene nombre de perdedor porque se llama Pedro Morata. Así que vamos a escuchar el apellido de perdedor este. Bajo eso que lo tengo claro, pero bajo el paraguas del racismo, y aparte de que la portada de hoy de Superdeporte es una portada, digamos que vendedora. Lamentable. Pero, ¿Cómo bueno, vendedor? Yo le pongo el adjetivo lamentable. ¿Cómo que vendedora, Pedro? Sí, pues es una portada que recoge una sensación que, en mi opinión, piensa toda la España futbolística, que no es el Real Madrid o los seguidores del Real Madrid. No estoy de acuerdo. Porque tú lo dices. No podemos. Es increíble porque este hombre indirectamente acaba de dar una aprobación a una portada de fútbol de un periódico que va relacionado con un futbolista del Real Madrid que ha sufrido insultos racistas, además por ellos mismos, gente de Valencia, lo que evidentemente deja claro lo que dijo en su momento Vinicius. ¿Se acuerdan que Vinicius dijo que España era un país racista? Pues bueno, básicamente estamos viendo que este hombre lo acaba de confirmar. Es que es un absoluto estúpido. Yo no lo considero, creo que en su momento lo dije, Vinicius se equivoca. Me parece que no podemos tildar a todo un país de racista por una gran parte de la afición del Valencia y de algunos puntos concretos en muchos estadios, casi todos los estadios de fútbol. Pero lo que pasa es que este hombre con ese apellido Morata, ya uno más o menos se imagina más o menos por dónde puede ir el nivel de la clase de personas que estamos escuchando, porque le pareció fantástica. La portada de Superdeporte es fantástica. No, porque tú lo dices. No, pero espera, Pedro. Bueno, sí, lo digo yo y lo firmo, y de lo que yo digo me hago responsable yo. Sí, si puedo terminar, lo digo, no, y si no espera, puedo terminar, no lo digo. Lo que no me gusta que digas es que toda la España que no es del Real Madrid piensa lo que dice la portada de Superdeporte en el día de hoy. Porque eso, primero, no lo puedes demostrar, porque tú no has hablado con toda la España periodística, futbolística, y segundo, es que la portada va más allá. O sea, no... A mí, Juanma, me vas a permitir que lo que yo opine me hago responsable yo. Y si puedo, lo termino de decir. En general, toda la España futbolística que no es madridista o seguidor del Real Madrid piensa que un gran futbolista como Vinicius es noticia permanentemente por provocar y por cosas que están al margen de jugar al fútbol, y desde luego de una cosa tan condenable como son los insultos racistas. Siempre lo colocan al margen el tema del racismo, que yo creo que no debería estar bajo ninguna circunstancia al margen, debido a que se trata de un problema gravísimo. Me parece un problema gravísimo lo que pasa con Vini. Y que bueno, siempre el debate, la discusión, las opiniones, todas estas cosas que esta gente comenta, casi siempre terminan yéndose hacia él. Vinicius provoca. Vinicius está más en las noticias por noticias extrafutbolísticas, y si nos salimos de España nos podemos encontrar que Vinicius ha sido portada en grandes medios de comunicación en todo el mundo por sus grandes actuaciones en la Champions, por poner un ejemplo.
Ayer Esto fue es lo que noticia, yo- el lunes a fue esto ahí, noticia. a faltarle el respeto, como se le falta, hay una el lunes fue distancia noticia abismal, ¿eh? por ayudar favor, en cuestiones sociales y por su lucha contra el racismo. Déjale terminar, a ver cómo Muy termina bien. el discurso. A esto es a lo que yo me refiero, que bajo el paraguas de una cosa tan condenable como el racismo, lo que Vinicius y los dirigentes del Real Madrid que aprecian y que quieren que Vinicius rinda bien, tienen que de una vez analizar, es que Vinicius siempre es noticia por estas cosas. Y hay futbolistas como Bellingham, como Rüdiger, como Tchouaméni, etcétera, que nunca son noticia en los campos de España, ni por su... ¿Cómo que no? Si hace bien poco Rüdiger fue noticia porque el hombre estaba ahí creo que fue un partido contra el Cádiz, estaba saludando a un aficionado del Real Madrid y empezaron a engancharse con él algunos aficionados del Cádiz. Entonces, ¿cómo que no es noticia si siempre que pasa con el tema del Real Madrid siempre hay alguna polémica que sacar, alguna cosita? El mismo Jude Bellingham recientemente llegado, que ha hecho una celebración durante toda su carrera, empezaron a decirle que no lo hicieras. El mismo el muerto del Athletic Club, Muniain, que no lo hiciera. O sea, es que mira, les digo, no intenten vender mentiras para hacer creer a la gente o intentar verse con más razón cuando obviamente no tienen ningún tipo de razón. Entonces no seas tan sinvergüenza. Me parece a mí que esto se ha grabado porque el mismo Vinicius ha dicho que esto en su momento le ha afectado bastante y creo que es normal que le afecten. Además de que Vinicius se pone pico y pala, yo creo que ahí es donde se agrava la situación, porque claro, hay alguien que te está molestando, si no es físicamente, tú te haces el pendejo, te haces el loco, y llega un punto que esta persona se fastidia porque siente que está hablando con la pared. Entonces Vinicius pues es un poquito más con sangre caliente, como seguramente somos los latinos, y evidentemente creo que ese es uno de los principales problemas, que no es culpa de Vinicius, porque repito, no todo el mundo tiene la misma capacidad de tolerar el irrespeto y ese tipo de cosas. Sigamos, claro que lo de Vinicius me parece más grave porque es un tema de racismo. Supuesto, tampoco en Mestalla, por las cosas que le pasan a Vinicius. Que se lo haga mirar Vinicius ya de una vez. Sí. Bueno, es increíble definitivamente que el asqueroso tenga la oportunidad de hablar, de decir esta barbaridad en un medio de comunicación. Lo digo como lo pienso honestamente, porque no lo sé. Hay que tener un poco más de dignidad, de vergüenza, un poco más de respeto. Este tipo de declaraciones obviamente lo único que hacen es agravar las situaciones que ha estado viviendo el bueno de Vini en los terrenos de juego del fútbol español. Y gravísimo ese tipo de declaraciones de que todo el mundo piensa en España como piensa Superdeporte, como piensa la gente que estuvo insultando racistamente a Vinicius en Valencia. Así que bueno, vamos a la pantalla y escuchemos el otro discurso. Y bueno, no sé de qué equipo es el Morata ese, tiene cara de ser del Atlético de Madrid, porque la verdad tiene una cara de perdedor que no se la quita a nadie. Pero quiero decirles que en vez de buscarse las cosas que hay dentro de su hogar, pues no, ellos se preocupan por el Real Madrid y por Vinicius, ay, tan lindos. En vez de hablar de Gundogan y el ridiculazo que se hizo, por ejemplo, el mismo Gundogan que dijo esas declaraciones bastante incendiarias después en la flash interview. Bueno, entonces vamos a escuchar aquí al gordito Bueno, Gundogan, después un segundo, deja que añada algo, sí, ¿no? Sí. La actitud que tuvo con Vinicius. Ancelotti. Se nota, paternal, no, está hasta el gorro. Es decir, lo agarra del brazo y le dice, venga niño, sal de aquí, tira ya. Vinicius, además, se leen los labios del jugador que le llama, estás loco, no me toques, estás loco, le decía Vinicius al asistente. O sea, de un auténtico inconsciente. Recordemos que a Lewandowski por una doble amarilla le costó un partido y por tocarse la nariz más. Estuvo 3 partidos fuera de los terrenos de juego la pasada temporada. A mí me da mucha risa siempre que utilizan este ejemplo de Lewandowski. Me causa mucha risa porque ellos como que no se acuerdan que Lewandowski salió expulsado de un partido y el día siguiente estuvo en la alineación. Es que son tan sinvergüenzas, tan estúpidos. Esa cara de, no voy a decirlo, de pendejo que tiene este señor. Y Dios mío, ¿cómo vas a ser tan imbécil, tan estúpido, tan cretino para no darte cuenta que Lewandowski salió expulsado de un terreno de juego y al día siguiente estuvo en el 11 inicial? Coño,
marico, no seas tan pendejo, de verdad. O sea, Dios mío, yo siendo tu padre y te digo, te encierro de por vida. Vamos a ser tan idiota para poner de ejemplo una puta ilegalidad, de verdad, no seas tan anormal. Mira, yo de verdad me pongo muy, muy nervioso a veces en este aspecto porque es que son tan... provoca, no sé. Es increíble. Y por cierto, también el mismo, ¿te acuerdas cuando Busquets le sacaron 2 amarillas y tampoco fue expulsado del terreno de juego? Pues bueno, es algo así, es como que pongan de ejemplo esto. Así que esto es absolutamente desquiciante. Y bueno, es evidente que este hombre intenta desviar la atención del ridiculazo que se hizo en el clásico. No quieren hablar de lo de Gundogan, el vestuario que está ahí a una chispita de un incendio. Y claro, es más fácil hablar de Vinicius porque Vinicius no hizo un buen partido y hay que intentar atacarlo. Creo que es la forma que tienen para intentar desestabilizar al brasileño. Es decir, por llamarle loco al árbitro, yo creo que Ancelotti se encendió y es normal que esté enfadado. Debió estar alegre por la reacción de sus futbolistas, pero yo creo que lo de Vinicius, Ancelotti le estará dando más de una vuelta, porque incluso si os fijáis la cara que pone Lucas Vázquez cuando entra al campo por su compañero, es decir, este tío, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Mira, si está bastante obsesionado el gordito este con Vini, que tiene que inventarse cosas. ¿Ustedes de verdad creen que si esto de Lucas Vázquez hubiera sido cierto? Porque yo no lo vi, no hubiera los clips en todas las redes sociales diciendo ya ni siquiera a Vinicius le quieren en su casa, ni siquiera o sea, a mí me parece realmente absurdo, de verdad se los digo, realmente absurdo que tengamos que caer en este tipo de cosas, sobre todo porque si lo dices en el año 1820, tal vez cualquier persona que se lo comenta te crea, pero un año como en el 2023 en el que todo está en internet, todo se sabe, nunca nada pasa desapercibido, al menos en el aspecto futbolístico, que es lo que nos interesa, intentas vender este tipo. Aunque es cierto que yo no estoy de acuerdo con lo de Vinicius en ese aspecto, que le había llamado loco al árbitro, que tampoco lo vi, pero sí es cierto que vi algunos tweets que le había dicho que estaba loco. Creo que se arriesgó demasiado en esa situación porque irrespetar a un árbitro de esa manera creo que debería ser sancionable, pero de resto, miran cómo tienen que inventar todo tipo de cosas para intentar desestabilizar al Real Madrid, a Vini, que tienen unas ganas de tumbarlo de una manera impresionante, y seguramente lo que les queda por mamar es lo que más les tiene preocupado. Entonces, bueno, utilizan este tipo de información manipulada para tener ahí en cuenta para intentar sacar a Vinicius de medio. ¿Me entiendes? ¿Cómo se atreve a dialogar de esa manera con el asistente? Y luego el gesto de Ancelotti de agarrarlo del brazo, más que paternalista, es por no pegarle bueno, también paternalista, muy de tira para el cuarto, sí. Tira para el cuarto, correcto, que te vas a quedar sin postres. Correcto. Anda que no es paternalista. Correcto. Bueno, para que más o menos se hagan una idea, yo en el fondo los entiendo. Había muchas risas al principio de la temporada, muchos cuentos. Es entendible que estaban ilusionados porque el Real Madrid no pudo fichar a Mbappé. Ellos sabían que con Kylian Mbappé en el Real Madrid la cosa se hubiera puesto bastante dramática para ellos, los palanquistas. Y que aparezca un puto inglés de 19, 20 años, tenga este estreno, se mee en el Spotify Camp Nou de Frankfurt, no en Montjuic, se mee en el escudo del Barça de esta manera, además ponga al Real Madrid líder. O sea, todas estas cosas yo lo entiendo. Entonces, claro, ellos se ponen a sacar cuentas porque obviamente ellos no son tontos. Ellos saben que Vinicius es uno de los futbolistas más determinantes de la actualidad en el mundo del fútbol. Y ellos saben que donde Vinicius llega a coger forma, porque obviamente está saliendo de una lesión, ha empezado la temporada como un poco lento, aunque es cierto que hay unos números que están ahí interesantes. Pero ellos en su cabeza, y creo que con toda la razón, se ponen a pensar qué pasaría si este hombre coge forma. Lo juntamos con Bellingham. Si Rodrigo puede ser el medio de Rodrigo que conocemos, cuidadito con este equipo. Mucho cuidadito con este equipo porque puede ser realmente alarmante y creo que eso es lo que los tiene totalmente aterrados y por eso intentan desestabilizar, por eso intentan sacar a Vinicius de sus casillas, por eso Pedro Morata, apellido de perdedor, utiliza este tipo de frases como me parece brillante la campaña que se está haciendo desde Valencia de racismo y por eso el sinvergüenza de Mo Llorons siempre está inventando cosas para que se crea o para tergiversar la información y
o intentar desestabilizar a Vinicius Junior, que al final creo que es lo que más le preocupa. Pero bueno, estoy seguro de que Vinicius se va a reponer porque lo conocemos ya más o menos para entender que por todo lo que ha pasado y todo lo que ha podido sacar adelante. Así que bueno, déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.